Ya, muy bien. Bendito Padre Celestial, a esta hora te damos gracias por permitirnos reunirnos aquí otra vez. Te damos gracias por la sangre preciosa del Cordero que fue derramada en nuestras almas, que fue bautizado en nuestro cuerpo con el Espíritu Santo de la promesa, el cual ahora es templo de Él, del Dios viviente. Y queremos rogar por las almas allá afuera, Señor, que se encuentran en tinieblas, para que tú tengas misericordia de ellos, Señor, para que tengas misericordia de nosotros también. Y nos guíes por senda de justicia por amor de tu nombre. Y queremos rogar por los enfermos, por los que están en recuperación, para que tú bendigas a cada uno de ellos, Señor, para que nos permitas acercarnos más a ti por medio de tu palabra y conocer más acerca de tu persona. Pedimos por la familia del hermano José Reyes, para que tú los bendigas grandemente, para que haya gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Y también te rogamos por la familia de los creyentes. Damos muchas gracias por todas las cosas y te pedimos que guíes esta reunión en el nombre bendito y santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, muchas gracias, hermano. Bien, vamos a retomar, terminar el capítulo 9. Quedamos en el verso 23. Entonces, podríamos leer desde el versículo 24 al versículo 9 del capítulo 10. Entonces, del versículo 24 del capítulo 9 al 10, al 9 del capítulo 10. Carlito, ¿tú me puedes ayudar? Yo leo la primera parte. Serían 9, 13, serían 7. Yo Eh, leería del capítulo 9, 24 al 10, 3, y tú del 10, 4 al 9. ¿Está bien? del 10 de Primera Corintios, ¿cierto? Sí, 10, 4 al 9. Leerías tú. Del Yo voy a leer 10 del 9, 24 4 al 10, 3. ya hermano, del Ya. 10 4 al 10 9. Ahí ese leerías tú. Yo voy a empezar entonces. Ya. Ya hermano, Dice así entonces 1 Corintios 9, 24 en adelante. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. 10.1 dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. hasta el 10 9 era hermano, ¿cierto? Sí, Ya. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. El Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. ya, muy bien. Gracias, Carlito.
Bien, entonces vamos a retomar el final del capítulo 9. Habíamos visto en realidad que él se hacía de todo a todos para ganar a alguno de ellos. Entonces, el apóstol Pablo lo que habla ahí es el hecho de conceder, de no eh, tomar los derechos como algo obligado, a menos que esto afecte a alguno. Entonces, dejar su derecho para el bien de los demás. Eso es lo que estábamos viendo. Entonces, aquí en el verso 22, vamos a leer para tomar en el 24. Dice así: me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Y aquí del 24 al 27, en el fondo, él lo que va a ver es la actitud personal para ser eficiente y efectivo en este servicio. Entonces va a hablar de la efectividad en cuanto a este servicio. Entonces, cada cosa que se hace, cada paso, ¿verdad? Cada detalle de la vida, según lo que va a ver de 24 a 27, es importante. No está exento los dolores, ¿verdad? Los sufrimientos, eso no está exento, porque lo vemos tanto en primera como en segunda a los Corintios, especialmente los sufrimientos en el servicio del apóstol. Pero aquí lo que va a hablar él es más bien la actitud, lo repito, para ser efectivo, ¿ya? Un asunto mental, un asunto de orden, un asunto de tener una línea bien trazada respecto al servicio. Y aquí va a tomar el ejemplo de aquel que es un deportista, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que los deportistas tienen regímenes muy estrictos para poder ser de los mejores. No todos son de los mejores, pero muchas veces eso tiene que ver no con un asunto solamente de capacidad, ¿verdad? O de talento personal en cuanto al asunto de los deportes, en este caso, como vamos a ver aquí, sino también tiene que ver con el orden en su vida personal para poder tener un buen resultado. Entonces, los creyentes aquí, en este punto, por supuesto, están como mirando hacia la meta. Entonces, ¿cómo avanzamos en esta carrera para llegar a la meta? Eh, si yo corro descuidadamente, mi vida va a ser descuidada y lo más probable es que nunca llegue o que llegue de manera inadecuada. Y también lo otro es ser legal. ¿En qué sentido legal? No legalista, sino eh, no traspasar los límites de la carrera, ¿verdad? Porque hay términos, ¿verdad?, que no hay que traspasar, sino que hacerlo de manera legal en cuanto a la carrera. Y en ese caso, una dependencia plena en cuanto al Señor es sumamente importante. Ya, vamos a ver algunos detalles aquí. Dice así: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Los que corren, los que están participando, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Entonces, muchas veces cuando nosotros vemos una figura, ¿verdad? No necesariamente, o un tipo, no necesariamente todos los detalles tienen que concordar, sino la parte general. Algunas cosas concuerdan perfectamente, pero otras no. Por ejemplo, cuando vemos la vida de José, por ejemplo, la misma vida de Abraham como tipo, ¿verdad? Como figura del Señor, al mismo Moisés, hay cosas que van a cuadrar perfectamente y otras no necesariamente. Entonces, no todo lo que se dice en cuanto a una figura tiene que cada punto calzar, sino la parte general. Entonces aquí en un estadio que corren, ¿verdad? Todos corren, pero uno solo se lleva el premio, el otro no. En el caso del ejemplo que él está dando es que cada uno tiene que correr para llegar a ganar el premio. Aquí, en cuanto a la vida cristiana, todos pueden llegar a ganar si realmente cumplen con los requisitos establecidos en esta carrera, en la carrera cristiana, porque lo está viendo de esa manera aquí. No solo como apóstol, sino está hablando a todos los demás. Él lo está tomando como apóstol según el llamado de Dios, pero cada creyente tiene que tomarlo en su carrera, en su vida espiritual.
Estos textos son sumamente importantes, a veces no se toman mucho, pero son sumamente importantes, o a veces se pasa a la ligera, o solamente se habla de la parte deportiva nomás, po, pero no de la vida, de la figura que él quiere presentar. Entonces dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren? ¿Lo sabían? Sí lo sabían, porque ellos lo veían constantemente en su vida antes de ser creyente e incluso después, no había ni un problema. Porque en Corinto se hacían unas olimpiadas que se llamaban las olimpiadas ístmicas, ¿verdad? En Corinto, y estas se hacían cada 2 años. Estos se hacían en primavera y eran celebradas en honor de un dios que ellos tenían, el dios Poseidón. Pero los corintios todos iban, no había ni un problema, mientras no fueran creyentes no tenían ni un problema con esas cosas. Y comprendía gimnasia y competencias hípicas en el siglo VI antes de Cristo. Y al construir el teatro se añadieron competencias musicales y poéticas. Entonces iban agregando otras actividades, otras participaciones, otras competencias. Pero ellos lo sabían y ellos veían que cuando corrían, todos venían preparados, ¿verdad? Al ponerse la meta. Si ustedes ven en la meta, todos saben cómo ponerse, todos vienen preparados. Y no sé si se han fijado, especialmente los que corren los 100 metros, especialmente ellos tienen la mirada en la meta, porque la tienen cerca. Lo que tiene carrera más larga es quizá al final ponen la mirada, pero es muy notorio que cuando ellos van a correr los 100 metros, tienen la mirada porque es en línea recta. Los otros tienen que ir dar vuelta a todo el estadio, a la cancha. Pero ellos tienen puesta la mirada. Ellos nunca miran para abajo. Al principio sí, pero después cuando van a partir, levantan la mirada. ¿Se han fijado en eso? Entonces tienen la mirada en la meta para alcanzarla y ojalá ganar. Pero todos llegan, todos van a llegar. Se han preparado para llegar. Eso es sumamente importante. En la vida cristiana también hay una meta. Y para llegar tiene que haber una preparación. No es llegar y entrar en esta carrera y bueno, vamos a ver qué pasa. Si alguno entra así, bueno, no va a tener un buen resultado. O la actitud que va a tener no es la que corresponde a uno que está dentro, según la figura, de una carrera. Entonces dice, vamos a seguir leyendo, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, todos, pero uno solo se lleva el premio? Uno solo. Lamentablemente así, pues, ¿ya? Es triste a veces que hay muchos que son buenos, pero uno gana, los otros no. Tendrá otra ocasión después. Corred de tal manera que lo obtengáis. Entonces, la carrera cristiana, la vida cristiana, tiene una meta. Y esa meta no es solamente ir al cielo, lo cual tiene bastante importancia, sino en la vida cristiana la meta es una persona, y esa persona es Jesucristo. Mire, veamos en Filipenses, capítulo 3, cómo lo ve él. Y después vamos viendo otros textos también. Dice así, Filipenses 3:13. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Mire, una cosa, no 10 ni 20, una, que la tiene muy clarita. Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. No importan los fracasos de atrás, no importan los tropiezos de atrás, no importa incluso la vida antes de haber conocido al Señor, eso no importa, lo deja atrás. El apóstol Pablo era religioso, ¿verdad? Perseguía a los creyentes, respiraba, respiraba incluso asesinato, ¿verdad? Persecución y asesinato, respiraba esas cosas, eso lo olvidaba. Incluso su vida cristiana, si hubiese tenido algún tropiezo, alguna debilidad, también lo olvidaba y seguía adelante. Muchos creyentes se quedan en sus caídas, en sus tropiezos, en sus debilidades y nunca se levantan. El apóstol Pablo dice que no debe ser así. Entonces dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Y eso que está delante es una persona, no es una religión, querido hermano. O sea, ¿puede un creyente, un cristiano ser religioso? Claro, está lleno. Disculpe, querido hermano, pero está lleno. Y yo no quisiera que eso se dejara, que dejemos de ser religiosos.
participantes de una religión, de una iglesia, socios de una iglesia prácticamente. Eso hay que dejarlo. Pablo nunca ha enseñado así. Es una idea humana, meramente humana. Pablo está en una carrera cuyo fin y cuya meta es una persona y esa persona es Jesucristo. Entonces dice, y extendiéndome a lo que está delante. Está mirando para allá, no dice, hasta aquí nomás llego, ya no puedo. No, soy un fracaso. Mire, todo eso es verdad. Pero la actitud del creyente tiene que ser la misma, el que del apóstol Pablo, extendiéndose a lo que está delante. Y eso que está delante, la meta es Jesucristo. Verso 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Ya? Entonces hay un premio, ahí habla de la corona, ¿verdad? Pero en el fondo, la mirada que hay que tener es en una persona y ese es Jesucristo. Y ese es el verdadero cristianismo. No solamente que tenemos el Espíritu de Dios, lo cual es verdad. No es solamente que el Padre y el Hijo habita por el Espíritu de Dios en nosotros, lo cual es verdad. Sino que nuestra carrera tiene que ser una mirada hacia su persona, que es Jesucristo, que está en el cielo, que está entronizado, hacia Él. Por supuesto, se une a la idea de estar con el Señor, de partir de este mundo, pero es la persona. Y ese es el verdadero cristianismo. Y tenemos que sacudirnos de toda cosa religiosa, de toda cosa incluso legal y religiosa. Tenemos que sacudirnos de eso. De tal manera que al reunirse, lo cual es correcto, en la iglesia, todos los creyentes, todos y cada uno estén ya con el buzo puesto, todos corriendo, todos preparándose, todos ejercitándose para esta carrera constantemente. Después va a haber algunos detalles, no importa que nos demoremos ahora. Entonces, el ir por ir solamente, eso no es. Todos deben ser corredores, todos. Entonces, cuando uno ve a veces hermanos o hermanas que van y van, y a veces harto, pero que se ve que no están corriendo, se ven que no están claros con el fin. Y yo no acuso esto, lo que pasa es que no todos entienden todas las cosas. No están claros cuál es el fin de su vida cristiana, cuál es el fin de estar en reunión, cuál es el fin de crecer, cuál es el fin de conocer la Escritura. El fin de conocer la Escritura es que hay una meta, y esa meta es Jesucristo. Uno dice, sí, pero hay que predicar el Evangelio, todo eso. Sí, hermano, pero esa no es la meta principal. Ese es un servicio por causa de ser nosotros, como lo hemos visto, servidores del Señor, colaboradores juntamente con Dios, de ser embajadores en nombre del Señor. Eso es verdad, eso es verdad. Pero el cristianismo verdadero y donde nosotros no tenemos que claudicar es el hecho de que estamos en una carrera avanzando y en esta pista que nos corresponde para llegar a la meta, y esa meta es el Señor. Y es un asunto sumamente importante para que en nuestro cristianismo cambie, varíe y no sea una cosa meramente religiosa y asistencial, que uno asiste nomás y nada más. Entonces, ¿cuándo lo hace? ¿Cuando va a reunión? ¿Corre? No, po. Siempre, po. ¿Cuándo? Cuando está en su casa. Cuando está en el trabajo, siempre. ¿En la casa qué? Ocupando el tiempo en las cosas de Dios. ¿Y cuál es esa? Bueno, en la predicación del Evangelio, en el servicio, en visitar lo que sea, pero sobre todo en la palabra de Dios. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Y eso está bien. Y eso es lo que hay que hacer siempre. Primeramente eso para servir. Porque aquí está la guía, por así decirlo, ya, el libro máster de toda nuestra preparación para la carrera. Entonces dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio toda la verdad corren todos? Pero uno solo se lleva el premio. Uno solo. Entonces, ¿cuál es la actitud? Correr, y eso es un imperativo, es un mandato, hacerlo ahora ya y hacerlo de manera urgente, correr de tal manera que lo obtengáis. Incluso digo más, mucho más, porque ahí cuando dice de tal manera que lo obtengáis, es como que estuviera desligado de la primera frase, de la pregunta, pero esta está muy ligada a la pregunta. Mire, correr de ese modo para que lo obtengáis. ¿De qué modo? ¿Cómo está en la pregunta?
Dice, ¿no sabéis que los que corren el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? O sea, corred de ese modo, corred del modo como corren todos para llegar y ganar el premio, porque todos se ganan el premio, todos, para que lo obtengáis. ¿Qué cosa? El premio. Entonces, uno puede traducirlo de esta manera. De igual manera, como hacen los que corren en el estadio, corred para que alcancéis. Ese es el propósito. Entonces, esto no es una predicación por si acaso, pero parece el ministerio en vez de ser la Biblia. Pero uno aprovecha a decir algunas cosas porque en el fondo uno pregunta, bueno, ¿estoy en eso o no estoy en eso? ¿Cómo estoy corriendo? ¿Estoy corriendo o no estoy corriendo? ¿O estoy en la galería nomás? ¿O en la gradería? Hay muchos hermanos que están observando nomás, ¿no? Pero no están corriendo. Está lleno, queridos hermanos, llenos de hermanos que no están corriendo. Cero. Hebreos 12. Hebreos 12, 1. Dice así, esta es una de las maneras como el apóstol, no sabemos si Hebreo lo escribió el apóstol Pablo, lo más probable es que no, pero el que lo escribió es muy posible que haya tenido mucha cercanía al apóstol Pablo, porque algunas formas del cómo escribe son muy parecidas al apóstol Pablo, pero lo más probable es que no sea el autor. Dice así, Hebreos 12:1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, y estos testigos son los de la fe del Antiguo Testamento, que aquí sí aparecen como un estadio observando, pero ellos ya corrieron la carrera ya, pues. Ahora están observando, pero ya terminaron la carrera. Por eso están observando. Aquí está hablando a nosotros que estamos todavía, se supone y se espera, en la carrera. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Sumamente importante. Es una de las reglas más importantes para poder correr. Entonces, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Este despojémonos de todo peso y del pecado. ¿Ustedes han visto a algún deportista que corre con chaqueta o con impermeable? Imposible. se va, se va a tropezar, se va a enredar en las ropas, ropa es más peso, va a tener menos posibilidades de, si es una carrera, de correr con mayor velocidad, ¿verdad? Imposible. Incluso cada vez ahora, ellos, estemos de acuerdo o no, pero ellos usan trajes cada vez más apegados al cuerpo para que resista, para que corte más el aire. ¿Ya? Cada vez más aerodinámico, ya más livianos y más apegados al cuerpo, para que el aire no corte la masa del cuerpo. Entonces, así ellos pueden correr más rápido y por eso de alguna manera se pueden ir, aunque tienen que tener una capacidad también, se pueden ir acortando las marcas o bajando las marcas. También por la ropa, que es sumamente importante, las zapatillas, la ropa, todo, los pantalones apegados, etcétera. Depende de la especialidad, pero en la carrera rápida usan una ropa muy apegada. Entonces dice, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia, porque el pecado pesa. Es como esa ropa ancha, espaciosa, que uno no puede correr bien, no puede avanzar bien, no puede competir bien de todo peso y del pecado que nos asedia. El peso es cualquier cosa, querido hermano. Las preocupaciones, la familia, yo mismo, mi salud, a veces la salud a uno ya, pero eso no debe ser algo que a ti te corte definitivamente, te afecta, pero que te corte definitivamente no debe ser. Hay que continuar con esa mentalidad. Y del pecado, porque el pecado anula, el pecado afecta, el pecado impide. Entonces hay que cuidarse. Los deportistas se cuidan en su alimentación, en su horario, el dormir lo adecuado. Ellos se cuidan mucho y incluso ellos ¿cómo se dice? Se niegan de muchas cosas, de la familia, incluso de casarse.
Muchos están muchos años sin casarse porque están preocupados de eso, incluso si tienen su novio, su novia, esperan hasta que llega un momento adecuado. Entonces se privan de muchas cosas, muchas privaciones para poder alcanzar el máximo de potencialidad y de capacidad. Y nosotros que tenemos algo más importante, con mayor razón, con mayor razón. Entonces dice, por tanto, de nuevo verso primero, capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, porque algo que está siempre, siempre procurando impedirnos el estar en condiciones para servir al Señor, para la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, puesto los ojos en Jesús, porque Él es la meta. Él es la meta. Entonces dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Corred de ese modo, con la intención de ganar el premio, ¿ya? Para que lo obtengáis o lo alcancéis. Verso 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. ¿De cuánto? De todo. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. Pelean por eso, por una corona. Pero nosotros una incorruptible. Entonces, todo aquel que lucha, aquí la palabra es agonizar, ¿ya? Y no necesariamente es la lucha cuerpo a cuerpo, sino está hablando del trabajo, el desgaste, de la ocupación, porque ellos están horas, algunos 6 horas, 7 horas, 8 horas diarias entrenando. Entonces, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. ¿De cuánto? De todo. O sea, el creyente ya no puede vivir igual que antes. No, ya no. Antes no teníamos ni un fin. Antes el creyente no tenía ninguna intención, no tenía ninguna meta, no tenía ningún premio. Vivía por vivir nomás como vive el mundo. No sabe para dónde va la cosa. No sabe. Si hablan de la perdición, del infierno, es porque algo han escuchado de la Biblia. Pero ellos no viven sin ningún fin, sin ninguna meta. Los creyentes sí, y para bien de ellos también. Entonces, todo aquel que lucha de todo se abstiene, pero lo hace de manera totalmente personal. Es una decisión propia. Entonces, se impone privaciones en la palabra. De todo se abstiene, es que él mismo, personalmente, para poder lograr un mejor tiempo, para poder lograr un mejor puesto, para poder ganar el premio, de todo se abstiene. Es decir, se impone de privaciones. Así, a veces, a veces el servicio, a veces el estudio, hay que dejar cosas de lado. Hay que ocuparse de eso, pero muchas veces el tiempo no se puede ocupar si uno quiere ganar, ¿verdad? Si uno quiere estar en condiciones para esta carrera, que es cuya meta es el Señor, hay que abstenerse de muchas cosas, hay que dejar muchas cosas, que antes nosotros la vivíamos sin ninguna importancia, pero ahora es importante no estar ocupado en esas cosas, no entretenerse o no descuidarse estando ocupado en esas cosas. Dice, de todo se abstiene. ¿De qué se abstiene? Por ejemplo, de las fiestas, los deportistas de las fiestas, de tomar, de comer mucho, lo justo y necesario. ¿Ya? Eh, Incluso en el matrimonio a veces tienen que conceder cosas para estar en buenas condiciones, los que son casados. Así, muchas cosas. Los hijos, menos tiempo a los hijos, porque tienen que dormir lo necesario. No pueden tampoco estar en cualquier lugar porque cualquier caída, cualquier tropiezo, cualquier rajuño, cualquier daño en el cuerpo le va a afectar. Nosotros no podemos vivir, según el apóstol Pablo, como queramos, tenemos que cuidarnos, realmente cuidarnos. Y no somos tan cuidadosos, pero tenemos que aprender de esto, para cuidarnos, para terminar la carrera y para hacerlo de buena manera. ¿Por qué? Porque la idea es ganar el premio, pero todos deben correr aquí, en el cristianismo, todos correr para ganar el premio. ¿Ya? Hay muchos que no están ni caminando, querido hermano. Entonces dice, todo aquel que lucha, y uno no es una crítica, sino que es para darnos cuenta
y para saber y para ayudar a los demás para que lo hagan, que no estén ahí sin hacer nada, nada. Entonces, claro, o corren 10 metros, o correr 10, corre uno, si uno no se prepara, corre 10 metros y termina en el suelo, ¿ya? Entonces dice, ellos, a la verdad, o ciertamente, para recibir una corona corruptible, ¿ya? Es decir, con la intención de recibir, para que recibiesen, esa es la forma, ya una corona corruptible. Ese es el propósito, toda la preparación, toda, en este caso la abstención, ya, es decir, de imponerse privaciones para poder estar en condiciones, dice, ciertamente el propósito es para recibir una corona corruptible, algo efímero, algo que muere, que termina, que es provisorio, que es temporal, nada más, para eso. Y se ponen todo el empeño, pero todo el empeño. Antes a mí me gustaba el deporte, verlo, entenderlo bien, me gustaba. Y entiendo, uno entiende bastante y uno se da cuenta de esas cosas. Y sabe, uno aprende mucho de ellos. Ellos son mucho más correctos en su forma de actuar, en lo que ellos entienden y hacen, que un creyente. Pero nosotros podemos aprender mucho de ellos. Muchísimo, si uno realmente se da cuenta. Hay muchos que son desordenados, todo eso, porque tienen mucho talento, son desordenados y podrían ser mucho mejores. Eso es verdad, pero son desordenados porque tienen mucho talento. Pero si fueran disciplinados, tendrían muchos mejores resultados. Bueno, nosotros tenemos que ir al máximo, no al mínimo. Aquí no hay talento humano. ¿Ya? Entonces dice, pero nosotros también sí, po, también vamos a recibir algo. Una incorruptible. ¿Qué cosa corona? Incorruptible. También nosotros. Sí, para eso. Pero para eso hay que correr y alcanzar el premio. Entonces, miren, todo lo que es de este mundo, toda la preparación, todo el trabajo, ¿verdad? Todas las privaciones que hacen los deportistas es para un asunto provisorio, nada más. Entonces, dice, todo es transitorio en esta vida temporal, pero todo es definitivo en la eternidad, en Dios o con Dios. Todo es definitivo. Entonces nosotros la oportunidad la tenemos ahora, no después. Pero definitivo en el sentido de que lo que recibamos, eso va a permanecer para siempre. El premio, ¿verdad? La corona va a permanecer para siempre, no nos va a ser quitada. En cambio, lo otro es provisorio, hermano, es de este tiempo. Si ellos no creen y no reciben al Señor, eso no va a quedar en el pasado. Va a tener después de la eternidad una realidad muy distinta. En cambio, nosotros lo que hagamos acá va a permanecer en la eternidad. Entonces dice, pero nosotros una incorruptible. Mire, veamos un poquito a Pablo. Segunda Timoteo 4, 7 y 8. Segunda Timoteo 4, 7 y 8. Dice así. Aquí en Segunda Timoteo el apóstol Pablo está en su segundo encarcelamiento, ya lo hemos dicho alguna vez, y él sabe que esta vez no va a salir de la cárcel. Seguramente el Señor ya le ha dicho, como le dijo a Pedro, que habría de partir de este mundo. Seguramente a Pablo ahora ya el Señor le ha dicho que él no va a salir de la cárcel y que va a partir de este mundo también. Entonces dice el verso 7, 2 Timoteo capítulo 4, verso 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Todo eso lo ha hecho él estando en este mundo. Todo lo ha hecho, todo. ¿Qué cosa? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿No se ha equivocado? Sí, se ha equivocado. ¿No ha tropezado? Sí, ha tropezado. Pero nunca dejó de correr, nunca. Nunca dejó de batallar, nunca dejó de correr, querido hermano, nunca, nunca. Tuvo enfermedades, tuvo muchas cosas, debilidades, pero nunca dejó de correr. Lo otro es propio de todo deportista. Sufren lesiones, se enferman, desánimo. Todo, los deportistas sufren todo eso, pero el que persiste después de nuevo lo tiene en las pistas, de nuevo lo tiene en las pistas corriendo, de nuevo. Entonces él dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Esa era su vida, la de Pablo, con todas las cosas intermedias, pero esa era su vida. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día,
y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El Señor es la meta. Entonces, otra vez, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, o sea, no luchó por nada, él lo sabía. Él sabía que había una corona, y está bien, porque eso anima a saber que hay una corona, anima a saber que hay un premio, y que ese premio es la misma persona del Señor. Por supuesto, una corona, pero esa corona en el fondo tiene que ver con el deseo del Señor, la cual me dará el juez, el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. En el capítulo 2 de este mismo libro, el verso 3 dice así: aquí le exhorta a Timoteo, el apóstol Pablo. Capítulo 2, verso 3 dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta, aquí está la figura, no es coronado, sino lucha legítimamente, legalmente. Entonces, está hablando de soldado, pero después habla del que lucha como atleta, no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Por qué? Porque es descalificado. Entonces, legítimamente es a través de la palabra de Dios. E insisto, aquí no tiene nada que hacer el hombre, no tiene nada que hacer la idea. Supóngase que hay una regla y el que corre, corre a la pinta del po, los 100 metros, lo que sea, y corre como él quiere, a la pinta de él. Se pone, mete a otra pista, etcétera. Va a ser descalificado, porque son las ideas de él. Él tiene que adecuarse a lo legítimo. Y en las cosas de Dios es igual. Nosotros no podemos salirnos de la palabra de Dios. El correr con las ideas humanas es ilegítimo. Solamente la palabra de Dios. Verso 26, dice así: esta corona era algunos dicen que era esa corona ¿cómo se llama? De laurel, etcétera, pero aquí eran de pino, porque cerca de ahí los Corintios había una unos bosques de pino. Entonces la guirnalda porque son guirnaldas, eran de pino, de hoja de pino. Dice: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Aquí está dando su ejemplo para animar a los demás y para más o menos eh, corregir cualquier cosa, ¿ya? Porque él podría exhortar, pero la exhortación sin una vida consecuente no tiene valor. Y él aquí está diciendo que es consecuente. Así que, o yo por consiguiente, ¿qué cosa? Que él mismo se exhorta a sí mismo. O sea, tengo que seguir corriendo si él aquí está corriendo todavía, ¿ya? Entonces, él, por consiguiente, yo estoy en la carrera y espero que ustedes también. Eso es lo que está diciendo. Yo, por consiguiente, o así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Es decir, todo lo que hace lo hace para conseguir algo, para avanzar efectivamente, ¿sí? Para eso. Entonces dice: así que yo de esta manera corro. ¿De qué manera? Con la idea de alcanzar el premio, de, de abstenerse de las cosas que van a afectar. Como habíamos en Hebreos, de no usar ropa inadecuada, sino la ropa correcta para poder correr. Y eso tiene que ver con el pecado y con todo el peso y todo el pecado. Es decir, eh, dejar a un lado todo lo que no tiene valor y seguir adelante. Y dejar todo aquello que impida, que es el pecado. Entonces dice: no como a la aventura. Y después dice: de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Ahí cuando dice a la aventura, en realidad es no confusamente o no con disimulo, no como hacía el lote, no, sino todo de manera, con todo el interés, con interés. ¿Han visto ustedes deportistas que parece que no tuvieran ningún interés? Parece que los papás lo obligaron, ya, lo obligaron a meterse ahí. Y hay muchos casos así, no les gusta nomás, no les gusta. Pueden tener talento, pero no les gusta, ¿no? Entonces, aquí no, pues, él no lo hace con disimulo, ni porque se lo dijeron nomás, sino porque él está totalmente comprometido en esta carrera. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, es decir, no como no pensando en el premio. Sí, está pensando en el premio porque el premio es eterno, po. De esta manera peleo o lucho, la palabra es luchar ahí, y de dónde viene
el original es la palabra agonizar, ¿ya? De esta manera peleo, lucho o agonizo, no como quien golpea al aire, sino que lo hace de manera eficaz y con los recursos divinos, no humanos. Entonces, él procura cada paso que da hacerlo de manera eficaz y la manera eficaz es con los recursos y el poder de Dios. Por eso a Timoteo, por ejemplo, por dar un ejemplo solamente, le dice así, pues mire cómo le dice. Le dice en 2 Timoteo capítulo 2, lo voy a leer solamente. 2 Timoteo 2:1, dice, tú, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Eso, y después habla de sufre penalidades y el que lucha. Después, en el capítulo 2 de 2 Timoteo. Tú pues, hijo mío, verso primero, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Qué cosa? Que Él sea fortalecido internamente por la gracia del Señor. Es decir, la gracia es aquella capacitación divina para poder servirle. Entonces le dice aquí, de esta manera peleo no como quien golpea el aire. Golpear el aire es perder fuerzas de más, es dar un paso de más en falso. No, cada cosa, cada paso, cada golpe que da, cada avance lo da con seguridad. No como golpear al aire, perder fuerza de más. Entonces dice, lo hace de manera eficaz con los recursos divinos. Verso 27. Si no, o pero, es un adversativo fuerte aquí, pero o si no, que golpeo mi cuerpo. Lo trata severamente, pero no como una manera ascética o religiosa, sino en cuanto a que él sabe que la naturaleza pecaminosa está siempre procurando manifestarse y tomar el control, el viejo hombre. Y él cuando dice golpeo mi cuerpo es que él reconoce eso. ¿Y cómo lo golpea? No físicamente, sino que llenándolo con las cosas de Dios y llenándose de lo legítimo, no de lo ilegítimo. Porque el cuerpo trata y el hombre natural trata de imponer sus reglas, sus propias reglas. No, si no importa, si no es tan importante. No, no si no sé, el amor es importante, pero no es tanto, no es tan, estudiar la Biblia es importante, pero no es tanto, si no es tan importante, tanta cosa, tanto conocimiento, no, si aquí igual vamos a llegar bien y vamos a terminar bien igual, no es así, no es así, querido hermano, no es a la ligera. Muchas cosas en la asamblea se han perdido porque se hacen a la ligera. Y todas las reglas divinas se han perdido, muchas, y lo hacen como hombre nomás, pues disculpen, es así. Y es por eso que hay tan poca eficacia en las asambleas, tan poca, en la iglesia en general. Hay tan poca eficacia porque no se corre legítimamente. Entonces han entrado las cosas del hombre. Golpea su cuerpo no solamente por la naturaleza humana pecaminosa, pero sí es por esa, pero porque procura imponer sus reglas, sus medios, sus formas. Dice, y lo pongo en servidumbre, lo esclaviza. ¿En qué sentido? Lo pone atrás, pues, no delante, atrás. Sí, está bien. Mira, tus ideas son buenas, pero no me sirven. Yo quiero estas, las divinas, las de Dios. Sí, tenéis súper buena idea, oye, José, tenías harta buena idea, oye, Carlito, tenéis buena idea, Carlito. Oye, Johnny, te pasaste, oye, la idea buena, estáis iluminado, pero no sirven, porque son tuyas nomás, po, porque son mías nomás, no son de Dios, no sirven. Y esas son las que entran. Entonces dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Dice, no sea, dijimos servidumbre, esclavizarlo, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Ya? Entonces, podemos traducir ahí, sino que habiendo yo sido heraldo o predicador o proclamador, ¿ya? Para otro, porque él lo hacía, yo mismo llegue o viniera a ser no aprobado, es decir, reprobado. Ahora, él se pone, por eso las figuras a veces no son absolutas, porque él se pone como uno que está corriendo, pero también uno que es un heraldo, que proclama, que da testimonio. Entonces, el heraldo aquí en las carreras era la persona que anunciaba el comienzo ya de los juegos, ya daba las señales, pero también
daba las instrucciones, ya las reglas de la competencia. Por ejemplo, ustedes han visto en el boxeo que repiten siempre lo mismo, ¿ya? No golpe bajo, no en la no golpe en la nuca, por ejemplo, no abrazarse, limpiamente, todas esas cosas. Y las repiten siempre. ¿Por qué? Porque el heraldo hace eso. Pone las reglas, ¿verdad? O sea, el que da el comienzo y el fin de la competencia y también las reglas. Entonces, él siendo proclamador, predicador, no vaya a ser el mismo reprobado, porque él se ha dado a conocer las reglas, ¿ya? Él mismo ahora en su carrera, si no corre legítimamente y corre como hombre solamente, va a ser reprobado. ¿Por qué? Por Dios, po. Y no va a recibir la corona. Entonces, una cosa que nosotros tenemos que tener muy clara en esto, que la legitimidad de la carrera tiene que ver con lo que el Dios de los cielos nos ha dado para correr esta carrera. ¿Cuáles son las reglas? Están en la Biblia. No están en nuestra idea. Dios nunca nos preguntó a nosotros cómo queríamos vivir la vida cristiana, cómo queríamos hacer la obra. Nunca nos preguntó, te preguntó a ti, a mí nunca me preguntó. Nunca, jamás. ¿Por qué entonces se hace como el hombre quiere? No debe ser así. Lo tenemos aquí. Y ese asunto hay que volver a eso, porque se ha abandonado. Se ha abandonado. Entonces hay que volver a esas cosas para que nuestra vida cristiana sea más efectiva. Y yo tengo que repetírmelo una y otra vez. Y yo tengo que volver. Cuando me desvío, cuando no corro de acuerdo a lo legítimo, yo tengo que procurar volver a la ley. En este caso, a la palabra de Dios, a la ley de Cristo, para correr adecuadamente y correctamente. Y una de esas cosas que él ha hablado previamente es el amor. Una de las cosas es conceder mis derechos por el bien del otro. Esa es una de las cosas. No defender mis propias eh, derechos, las cosas que me corresponden, aunque me corresponden. Pero en Dios también. Él ha concedido y nosotros también hemos de conceder. Muy bien. El capítulo 10 tiene que ver más bien al principio tiene que ver con la identificación ya que tenía el pueblo del Antiguo Testamento con Moisés, que es figura de la identificación que tenemos nosotros con el Señor, ¿ya? Y eso, tomando el tema anterior, tiene que ver son cosas que nos amonestan a nosotros. Miren, veamos el verso, el verso 9, 6, dice así: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ¿ya? Y también podemos ver el verso 11, que no lo leímos, lo podemos ver para ver más o menos en general lo que aquí está enseñando. Dice, y estas cosas le acontecieron como ejemplo, como tipo, ¿ya? Esa es la palabra, modelo o tipo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, lo que hay en el Antiguo Testamento, claro que tiene mucha importancia para nosotros, porque hay figuras, ¿ya? Hay tipos, y en este caso es Moisés, que es tipo del Señor, ¿ya? Entonces hay un bautismo, aquí lo vamos a leer, vamos a ver hasta dónde alcanzamos, hay una identificación con Moisés del pueblo de Dios, que es el que ahora nosotros vamos a tener con el Señor, nuestra identificación con el Señor, plena, en todo. Entonces, verso primero, mire cómo empieza, del capítulo 10. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Es importante. El Antiguo Testamento, la lectura, el estudio, la comprensión del Antiguo Testamento es importante. Hay que entrar en el Antiguo Testamento y no una lectura. Mire, las lecciones para niños son buenas, para niños. Pero nosotros tenemos que buscar algo más para nosotros. Mire, es sumamente importante siempre, como dicen, tirar la bala pasada, como dicen. ¿Ya? No sé si se entiende la bala pasada. ¿Qué cosa? Nosotros estudiar mucho más de lo que vamos a enseñar. A veces sucede que se estudia para enseñar a los niños nomás, la clase. Y está bien, pero ¿saben qué? Sería muy importante, si alguno hace clase o lo que sea, estudiar mucho más profundamente, y a los niños enseñarles.
Porque cuando uno estudia más, enseña con mayor facilidad, con mayor identificación. Pero si uno estudia para el niño, estudia, esto tengo que decirle esto, tengo que decirle esto, ya listo. Y se lo digo y listo, pero yo quedo con nada porque se lo edito a ellos, pues, pero yo no medité nunca nada. Yo no quedó nada para mí. Entonces, cuando se estudie una lección para niños, siempre estudia para ti. Llénate de eso, profundiza, porque es sumamente importante. Miren lo que dice. No quiero, hermanos, que ignoréis. Y va a hablar de asuntos que sucedieron en el Antiguo Testamento. Dice, entonces, cuando esto enlaza con lo anterior, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto nos va a ir enseñando cómo andar, cómo correr, tiene que ver, de todas maneras. No la idolatría, no la codicia, ¿verdad? No el pecado, no la fornicación. De esa manera tenemos que correr, por eso el capítulo 10 va ligado al capítulo 9. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, como pueblo, ¿ya? No es que todos fueran creyentes, pero como pueblo, como un cuerpo, ¿verdad? Eso está tomando en figura para nosotros, y todos pasaron el mar. ¿Cuántos? Todos. Es decir, todos, en ese sentido, están en las mismas condiciones. Y eso tiene que ver con identificación. Veamos el verso 2 y después vamos al primero de nuevo. Dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Ya? Entonces, cuando dice todos en Moisés, es la palabra Asia. Por ejemplo, en Mateo 28, 19 dice, cuando dice, vamos a verlo, la gran comisión, vamos a leerlo, dice así, para que lo tengamos ahí a la mano. Mateo 28, dice así. Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí cuando dice bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es la palabra Asia, ¿ya? Es Asia. Es decir, hacia una identificación plena con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Y aquí es hacia Moisés, y dice el Moisés. ¿Por qué lo está aquí articulando? Porque lo está definiendo. Ese Moisés, no cualquier Moisés. Entonces, dice, y todos hacia el Moisés, ese Moisés histórico, bíblico, fueron bautizados en la nube y en el mar. Entonces, la parte principal aquí que ellos tienen que entender es que ellos, los padres del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, sacado de Egipto, fue bautizado, identificado hacia Moisés, que es el libertador, que es el redentor, que es el poderoso, ¿verdad? Que Dios, la manifestación del poder que Dios envió para el bien del pueblo de Israel. Entonces, el pueblo de Israel se está identificando hacia su Salvador, que es Moisés, en ese sentido, en el que les libró de Egipto, aunque fue Dios, está identificándolo con Moisés. Moisés es el que ha liberado a Israel de Egipto. Entonces dice, no quiero, hermano, que ignoréis, ¿ya? No hay que ignorar esto, ¿ya? No hay que pasarlo por alto. Que nuestros padres todos estuvieron o estaban bajo la nube y todos pasaron el mar, todos, ¿ya? Es decir, todos bautizados bajo la nube y bajo el mar. Vamos a ver si vemos los textos solamente del capítulo 1 y después dejamos lo demás. Dice así, en Éxodo, vamos a ver, Éxodo 13, Éxodo capítulo 13. Solamente algunos versículos y ojalá para Dios mediante el viernes, espero estar vivo el viernes, porque de repente ya, espero estar vivo el viernes, Dios mediante el viernes, puedan tenerlo estudiado, ya, estos textos. Éxodo capítulo 3, 13 primero, ya, 13, 21 y 22, dice así. Y Jehová, después que ellos salieron, fueron sacados de Egipto, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, ¿ya? Y también protegerlos del sol. Y de noche
en una columna de fuego para alumbrarles ya en la noche, a fin de que anduviesen de día y de noche. ¿Ya? Y relacionado con lo mismo, Deuteronomio 1:33. Deuteronomio 1:33, relacionado con el mismo tema. Por eso lo vamos a leer. Dice así. En cuanto a Dios, dice, quien iba delante de vosotros por el camino, aquí le está hablando a la generación, Deuteronomio significa segunda ley, y es la ley dada a la segunda generación, ya, porque por todos los que murieron en el desierto, que lo vamos a ver después, los que murieron en el desierto, toda una generación, excepto de los de 20 años para abajo. Toda una generación, entonces esta es una generación nueva que no escuchó la ley y aquí se la están dando de nuevo. Por eso habla como algo que le aconteció a los otros. Quien iba delante de vosotros, lo está hablando como grupo ya, participante del pueblo de Israel, por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar, con fuego de noche, para mostraros el camino, por donde anduvieseis y con nube de día. ¿Ya? Entonces ellos, todos identificados, incluso la generación posterior lo incluye en el pueblo de Israel. Es como la iglesia, los que van creyendo, ¿verdad? Van siendo introducidos en la iglesia, bautizados en un mismo espíritu. Entonces aquí las generaciones que vienen son introducidas en el mismo cuerpo, como pueblo de Israel. Por eso dice quién iba delante de vosotros. Y ellos no habían ni nacido, pero son incluidos. Veamos en cuanto al mar, ¿verdad? El Éxodo 14, lo último, 14 del 15 al 22. Vamos a leer todo esa parte. Éxodo 14 del verso 15 en adelante. Dice así. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Están pasando por el mar, atravesando. Por la palabra ahí cuando dice pasaron el mar, la palabra ahí atravesaron el mar. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Es decir, iba delante el ángel de Jehová y también la nube, y después se puso detrás para proteger la retaguardia de los enemigos. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros, por causa de el ángel de Jehová y la nube. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, es decir, atravesaron en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Qué tremendo. Ya. Entonces, dice, verso primero, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estaban o estuvieron bajo la nube, y todos pasaron o atravesaron o cruzaron el mar. Y todos hacia el Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, identificados plenamente con Moisés, que era el Salvador, en este caso figura del Señor, que los ha liberado, ¿verdad?, de la esclavitud de Egipto. Eso. Entonces hay una identificación. Y esa es la palabra bautismo, es el ingresado hacia. Entonces ellos fueron ingresados hacia Moisés, ¿ya? Pero en la nube y en el mar. Y eso es lo que ha acontecido con nosotros también en el Señor, hemos sido ingresados en Cristo. Entonces, la ley que le fue dada después, ellos tenían que también llevarla a cabo, pero no la obedecieron como la mayoría no la obedeció, como vamos a ver después en este estudio, que es para como ejemplo para nosotros,
para que nos cuidemos y no hagamos las mismas cosas que ellos hicieron. Muy bien, hermanos queridos. Hasta ahí vamos a llegar hoy día. Yo mediante el viernes, si estamos, vamos a comenzar desde el versículo 2. Espero que le ayude y que sigan leyendo y estudiando primero los Corintios y aquellos textos que hemos visto. Carlito, ¿te podemos pedir para que ores? Te tocó todo hoy día. Sí, Por hermano, favor. para servirle. Señor, Ya, muy bien. oremos. Bendito Padre Dios, te damos gracias por esta palabra que nos enseña a seguir corriendo, a que a pesar de que 7 veces nos caigamos, tú 8 nos levantas. Ayúdanos a recordar esto en nuestros corazones cada vez que hagamos algo malo, que tengamos algún mal pensamiento, que pequemos contra ti, Señor. Te pedimos para que nos libres de pecar contra ti, Señor, sino para que tu nombre sea glorificado en nosotros. Te rogamos por el hermano José para que tú te bendigas su mente, Señor, para que tú te bendigas su vida, y también por los oyentes. Te rogamos por los que están escuchando para que tú bendigas la palabra que se ha sido enseñada, para que tú la hagas caer en nuestros corazones y tener buen fruto. Te rogamos por las buenas obras para que nos ayudes a crecer en amor, en misericordia, en bondad, en fe, en mansedumbre, en humildad. Te rogamos, Señor. No nos queremos olvidar de nuestros enfermos. Rogamos, oh Dios, por ellos para que tú los sanes. Te pedimos todas estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Amén, Padre Santo. Muy bien, muchas gracias, hermanos.